Apreciados estudiantes del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más de nuestro canal en YouTube. El tema que vamos a desarrollar en este momento va dirigido a los estudiantes de tercer año de secundaria. Vamos a ver, ¿cuál es el título de la clase? Verbo es el título de la clase. Criterios de estudio. Ese es el título. Ahora, el verbo se analiza desde 3 criterios de estudio. ¿Y cuáles son esos criterios? El primero es semántico, el criterio semántico. Y nosotros vamos a darnos cuenta que semánticamente el verbo indica acción, inacción, estado y pasión. Indica 4 cosas. Acción, inacción, estado y pasión. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a, ¿cuándo es una acción? Digo, acompañarán al público en esta búsqueda, dice. Y miren la imagen que les puse acá de La Voz Perú. Acompañarán al público en esta búsqueda. ¿Cuál es el verbo? Acompañarán. Ahora, en el siguiente ejemplo, mi Luzca es creativa. Me doy cuenta que aquí el verbo es y no es una acción. Es un estado, porque dice, mira, cuando es estado se complementa con un adjetivo. Es creativa. El tercer caso dice que el verbo expresa sentimiento. Y vamos a ver, la oración dice, Luz ama actuar. ¿Cuál es el sentimiento? Ama. Eso es el verbo. Y por último tenemos la inacción. Mario descansó después de actuar. Descansó. Cuando tú descansas, estás quieto, ¿no? Entonces, es como cuando duermes. Yo duermo, por ejemplo, tranquilo. Estoy en inacción, estoy en un estado tranquilo, así, fuera de movimiento. Por eso llamamos inacción. ¿Está bien? Antes de pasar a la siguiente, el verbo semánticamente indica 4 cosas. A ver, primero, acción. Segundo, inacción. Tercero, estado. Y cuarto, sentimiento. O también lo podemos llamar, pasión. ¿Está bien? Ahora, eso es semánticamente. Ahora, vamos al criterio morfológico y es en el que nos vamos a centrar nosotros. El criterio morfológico del verbo nos presenta como una palabra que sufre variaciones. ¿Qué tipo de variaciones? Variaciones morfológicas. Quiere decir que el verbo posee un lexema y posee morfemas. Y esos morfemas, en este caso, me van a indicar. Conjugación, por ejemplo. Aquí dice acompañar. El verbo acompañar tiene como lexema acompaña. Hasta ahí es el lexema. Porque esa parte no va a cambiar de la palabra, del verbo. Y lo que sobra es ar. ¿En qué se convierte eso? En un morfema. Porque yo podría decir acompañé, acompañó, acompañaste, ¿cierto? Entonces, lo que cambia es el morfema. Ahora, el verbo posee desinencia verbal. ¿Y qué es la desinencia verbal? Pues precisamente es el morfema gramatical. Eso es la desinencia verbal. Ahora, esa desinencia verbal, quiere decir ese morfema gramatical, te va a indicar 4 cosas, te va a indicar. Primero, me va a indicar número. Y ustedes saben que gramaticalmente el número es singular y es plural. En este caso, acompañarán, dice, ¿no? Acompañarán. Ahora, está en singular. Pero, ¿en qué persona gramatical? ¿Cuántas personas gramaticales existen? 3. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Ahora, en plural decimos yo. En singular decimos yo. En singular.
En primera persona. En segunda persona es Tú. 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 En tercera persona, él, Ellos. ¿cierto? Ellos. Ahora, vamos en plural. En primera persona es nosotros. Nosotros. ¿Cierto? Nosotros. En segunda persona, Ustedes. 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 En tercera persona, Ellos. ellos o ellas. Entonces, vamos a analizar bien esto. Acompañarán, ¿no? Ellos o ellas acompañarán. Entonces, ¿en qué persona está ellos o ellas? Tercera persona. Tercera persona. ¿Pero en qué número es? ¿Singular o plural? Singular. Singular. ¿Singular? Ah, es plural. Ah, miren, no están atentos, acabo de explicarlo. Luis Katy, pero ahí dice singular, sí, pero acompañarán. Está en tercera persona, ellos acompañan. Es Plural. plural, no es singular. Ah, más atentos. Ahora, ¿en qué tiempo está? Fíjense bien, aquí dice presente, pero aquí dice Futuro. Ah, muy bien. Futuro. Despacio, en orden. Antoinette dice futuro. Muy bien, porque futuro es cuando la acción se va a realizar. Excelente. No es presente, ya pueden ir tachando. Ahora, ¿en qué modo? El modo aquí es indicativo. Y recuerdo que el modo indicativo informa de la acción. Un poquito más de eso. Ahora les voy a explicar. Y les decía que la persona hace referencia a la primera, segunda y tercera persona. Pero vamos a profundizar un poquito más, chicos, esto. ¿Está bien? Ahora, aquí está. Vamos a ver. Eso es. El número, les decía, ¿en qué números hay gramaticalmente? Dos. Singular. Singular y plural. El tiempo, ¿a qué hace referencia el tiempo? Al momento en que se desarrollan los hechos. Y por eso es que hay 3 tiempos. A ver, a Yeshua le pido. Yeshua, solo Yeshua. ¿Cuáles son los tiempos? Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Pero al pasado se le conoce con otro nombre, señorita Selene. ¿Cuál sería? ¿Pretérito? Pretérito, muy bien. Entonces, para tercer año de secundaria ya manejamos esos términos. El tiempo es presente, cuando la acción se está desarrollando. Pretérito, cuando la acción ya se realizó. Y futuro, cuando la acción se va a realizar. ¿Está bien, jóvenes? 3 tiempos, ¿ah? Presente, pretérito y futuro. Muy bien. Ahora, vamos con los modos. Hay 3 modos. El primero es el indicativo. El segundo es el subjuntivo. El tercero es el imperativo. Recuerdo que el indicativo informa de una acción real. Estoy explicando, informa de una acción real. El subjuntivo informa de una posibilidad de la acción, una posible acción o una duda en la acción. ¿Está bien? Y el imperativo a través de la acción ordena, manda. ¿Está bien, jóvenes? 3 modos, repetimos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Muy bien, entonces pasamos al siguiente. Ahora, sintácticamente, vamos a ver, sintácticamente el verbo actúa como núcleo del predicado. Ay, Miss Katy, rapidito hazme recordar qué es el predicado. Ah, el predicado es todo lo que digo del sujeto dentro de una oración. Ejemplo, aquí vamos a decir, invita a la ruta Pokemali. Ah, el sujeto aquí es tácito, no está presente. Vamos a decir, Gabriela invita a la ruta Pokemali. Ah, entonces, ¿cuál es el núcleo aquí? ¿Cuál es la acción de este predicado? Invita. Ahora, la otra oración. Ha invitado a la ruta Pokemali. ¿Cuál es el núcleo? Invitado. Muy bien. Y la tercera dice, invita a identificar la ruta Pokemali. ¿Cuál es el verbo? Invita a identificar. Beneficio verbal. Yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí el núcleo predicado
se está presentando en 3 formas. A ver, mis Katy, otra vez ya. El núcleo del predicado es el verbo. Y el verbo se está presentando en 3 formas. ¿Quiere decir que el verbo tiene 3 formas, Miss? Sí, tiene 3 formas. La primera forma se llama simple. La segunda forma se llama compuesta. Y la tercera forma se llama perífrasis verbal. De esta manera el verbo se presenta dentro de las oraciones o dentro de los textos. Y ustedes deben saber diferenciar. ¿Cómo voy a diferenciar un verbo simple? El verbo simple está reflejado con una sola palabra, con un verbo conjugado. Si aquí dice invita, vamos a ver en qué persona está. ¿En qué persona gramatical está invita? Simple. En tercera persona gramatical. Yo, tú, él o ella. Ella invita en tercera persona. ¿Y en qué tiempo está? ¿Presente, pretérito o futuro? Presente. Presente, señorita Antoinette. Muy bien, está en tiempo presente. ¿En qué modo está? ¿Indicativo, subjuntivo o imperativo? Indicativo. Porque está informando de una acción. ¿Ves? Es una sola palabra que me indica modo, persona. ¿Está bien? El tiempo. Ahora, en la segunda oración dice, ha invitado. Ella ha invitado. Yo me doy cuenta que el verbo está en forma compuesta. Miss Katy, ¿cómo voy a diferenciar yo la forma compuesta? Hay un aquí. Secretito. Hay 2 palabras, 2 verbos se presentan. El primer verbo funciona como un auxiliar, se llama un verbo auxiliar. Y el verbo auxiliar que utilizamos para formar los verbos compuestos es el verboide haber. ¿Ya? Pero yo lo derivo a, había, hubiese, habría, hubo. Yo lo puedo derivar. Pero para que sea auxiliar, tiene que estar acompañado de un participio. Mis Katy, ya me olvidé que no son los participios. Los participios es una forma no personal o verboide. Ada. Ado, ido, Cho. Ada. So y cho. Ahora vamos a repasar eso, ¿ya? ¿Está bien? Miren cómo formo un verbo auxiliar del verbo haber más un participio. Son 2 los verbos que van a tener. Recuerden, una vez más voy a explicar. El primer verbo tiene que ser un auxiliar del verbo haber. Y el segundo sí o sí tiene que ser un participio. ¿Está bien? Pasamos al siguiente. Ahora, invita a identificar. Ella invita a identificar la ruta Pokemali. Ahora, me doy cuenta que aquí, Miss Katy, ya sé, la perífrasis verbal se presenta en 3 palabras. A veces en 2, y luego vamos a ver. Pero esta es la forma más usual, cuando se presenta así. El primer verbo, miren ahí la palabra, el verbo invita, tiene que ser, la primera palabra tiene que ser un verbo conjugado. Luego hay un nexo, en este caso hay un nexo y el nexo es la preposición. ¿Cuál es la preposición? A. Y el segundo verbo, en este caso, tiene que estar en forma no personal o verboide. Puede ser un infinitivo, como en este caso que está terminando en ar. Significar. Puede terminar en ar, ir. O puede terminar en ar, cho. O puede terminar en yendo, ando y yendo. ¿Está bien? Miren, el verbo simple se presenta como una sola palabra. El verbo compuesto se presenta en 2 palabras, en 2 verbos. El primero tiene que ser del verbo haber, solamente del verbo haber. Y el segundo un participio. Y el tercero, la perífrasis verbal, se forma algunas veces con 3 palabras y otras con 2. Pero aquí ve el secreto. Tiene que ser el primero un verbo conjugado, que no sea el verbo haber. ¿Está bien, chicos? Un verbo conjugado que no sea el verbo haber. ¿Me están escuchando? Sí, me están escuchando. Sí, está bien. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ya? ¿Me están mirando? Sí, me están mirando. Y yo no los puedo ver. Ahora los puedo ver. No. Vamos a ver, yo no les estoy mirando, quiero verlos, pero no puedo mirarlos. ¿Ya? Vamos a ver aquí.
Chicos. ¿Ah? A ver. Era para ponerme mi sobrito de cabra. Ahora, la conjugación verbal. El verbo tiene 3 conjugaciones, se llama. Primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Pero al decir eso me refiero a los verboides. Los que sufren conjugaciones son los verboides infinitivos. Grabando en la mente. Verboides infinitivos. Los verboides infinitivos son los que terminan en ar, ir. A la primera conjugación pertenecen todos los verboides que terminan en ar. Amar, invitar, estudiar, dar, hablar. A la segunda conjugación pertenecen todos los verboides que terminan en er. Temer, conocer, tener, exponer, leer. ¿Ves? Y a la tercera conjugación pertenecen todos los verboides que terminan en ir. Como partir, descubrir, venir, compartir, venir, decir, etc. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Yo sé que ustedes me están... venir. Ahora, el verbo hemos dicho que se presenta en 3 formas, ¿cierto? Simple, compuesta y perífrata. Miren aquí, voy a darles ejemplos de las formas simples de los verbos en modo indicativo. ¿El modo indicativo qué hacía? Presenta la acción. Presenta la acción. Forma de una acción. Y miren aquí, en modo presente. Amo, está en primera persona, pues. Yo amo, yo como, yo comparto. En pretérito imperfecto, yo amaba. En pretérito perfecto simple, yo amé. En futuro simple, yo amaré. Yo amaré. En condicional simple, yo amaría. Por eso dice condicional simple, amaría. Amaría. Con los verbos comer y compartir. Amaría. ¿Está bien? Ahora vamos al siguiente modo, el subjuntivo. Conozco ese anime. El subjuntivo, ¿qué expresaba el subjuntivo? Duda o posibilidad. El modo subjuntivo en el tiempo presente, un ejemplo, no podemos hacer con todos los verbos, pero aquí dice, yo ame, tal vez yo ame. Por eso es que el modo subjuntivo se caracteriza por algo. Debemos ponerle delante un adverbio de duda. Quizá ame, quizá coma, quizá parta. En pretérito imperfecto, quizá amara, tal vez amara, tal vez amase, tal vez comiera, ¿ves? Y en futuro, ¿cómo sería? Tal vez amare. No es amara, eso es en pretérito imperfecto, es amare. Comiere, partiere. Está bien, ustedes pueden... Todo termina en ere. Muy bien, Antoinette, en ere. Ahora, pasamos. En el modo imperativo hemos dicho que ordena, que manda, ¿cierto? Mira, ama, come, estudia, trabaja, aprende. Amad, comed, estudiad. Por eso que utiliza la segunda persona gramatical. Tú amas, tú comes, tú estudias, tú trabajas, tú bailas. ¿Están dándose cuenta? Orden. Ordena, ¿ya? Ahora, en la forma compuesta del modo indicativo, vamos a ver aquí, el modo indicativo, ¿qué así hemos dicho? Informa de una acción, pero está en forma compuesta. Miren, en pretérito perfecto. He amado. En pretérito pluscuamperfecto. Estos son los tiempos. En pretérito pluscuamperfecto. Había amado. Había amado. El pretérito anterior. Hube amado. En futuro compuesto. Habré amado. En condicional compuesto. Habría amado. Yo quiero que se den cuenta algo, escúchenme bien. La forma compuesta es cuando presente dicho, miren aquí, una derivación del verbo haber y a su costado un participio. No se olviden, mira aquí, ve. La derivación del forma haber más
comido, comido. Es un participios. ¿Está bien? Sí. Ahora, pasamos al siguiente. El modo subjuntivo en forma compuesta. El subjuntivo es dudo, posibilidad. Quizá haya amado, quizá hubiera amado, quizá hubiere amado es el futuro compuesto. Ah, utiliza, Katy, es verdad, utiliza bastante el verboide haber, pero en forma derivada. Y el que le acompaña, ¿qué es? Es un participio. Yo podría decir, hubiere estudiado, hubiere expuesto, ¿no? Hubiere hecho, hubiera dicho, hubiese escrito. Ah, ya estoy pensando en comida, ya se da cuenta. Hubiera dormido. Hubiera dormido. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente. Las perífrasis verbales, miren aquí, las podemos formar así también, con dos palabras. Miren el ejemplo. Yo les he dicho tres con dos palabras. El primer verbo de una perífrasis verbal, ¿cómo tiene que ser? Un verbo conjugado. Un verbo conjugado. Debes, dice aquí. Tú debes hablar, mira, más un verboide, les dije. Debes hablar, termina en ar, con la primera conjugación. Deseo escribir, tercera conjugación, un verboide infinitivo ir. Quiero conocer, la segunda conjugación termina en er. Estos tres son infinitivos. El primero termina en ar, el segundo en ir y el tercero en er. Pero el secreto aquí es, he dicho para las perífrasis, ¿cuál es el secreto? El primer verbo tiene que ser conjugado. Bien, un verbo conjugado. Ahora, vamos con gerundios. Miss Katy, ¿también se forma con gerundios? Sí. Dice, estamos caminando. Termina en ando, ve. Aquí, están durmiendo. Leyendo. Leyendo. Está leyendo. Miss Katy, también puedo formar perífrasis con un verbo conjugado más un gerundio. En ando y endo. Muy bien, pasamos al siguiente. También las perífrasis verbales se forman con un verbo conjugado. ¿Cómo es eso, Miss Katy? Con un verbo conjugado, en este caso, ¿más qué? Más un participio. Pero usted ha dicho que aquí es un verbo compuesto. Muy bien, ahora sí. Miren el secreto, Escuchen el secreto. Cuando el primer verbo es una derivación del verbo haber y el segundo es un participio, se va a llamar compuesto, no se va a llamar perífrasis. Aquí dice, ha dicho. Eso es un, ¿qué cosa? Eso es un verbo compuesto. Igual que acá. Compuesto. Han frito el pescadito. Han frito. Eso es compuesto, sí. Hemos distribuido. Miss Katy, es del verbo haber. Entonces, pero aquí sí pasa algo, chicos. Aquí hay tres verbos. Ha estado preocupado. Fíjate, pero aquí empieza con el verbo haber. Pero ¿cuántos hay acá? ¿Cuántos verbos? Dos. Tres. Perífrasis compuesta. Escuchen cómo se llama. Perífrasis compuesta. ¿Está bien? Con tres verbos consecutivos. Uno puede ser un auxiliar y dos verboides. Ahí se llama perífrasis compuesta. ¿Está bien, chicos? Ahora, les quiero agradecer muchísimo por haber escuchado la explicación de la clase. Me da muchísimo 11:19. compartir con ustedes de verdad esta explicación. Muy bien, chicos. Yo les invito a que en el YouTube ustedes puedan mirar la grabación de la clase y puedan repetir las veces que ustedes quieran. Los quiero mucho y nos vemos la semana.